Muy buenos días, les damos la más cordial bienvenida a este foro por la integridad en conmemoración con el Día Internacional contra la Corrupción, que la Secretaría de la Función Pública declaró los días 9 de cada mes como un día por la integridad, principio en el que se sustentan los valores democráticos y éticos del servicio público y cuya observancia resulta indispensable para el combate a la corrupción dentro de la administración pública, con el objetivo de sensibilizar y crear conciencia sobre este problema que afecta a la sociedad. En este contexto, este foro tiene por objetivo que los participantes expresen sus ideas en relación con la importancia de las auditorías de estados financieros gubernamentales que contribuyen a conocer las áreas en que éstas tienen observaciones y desde luego también las conclusiones y las recomendaciones que se practican en el ámbito financiero. Me voy a permitir presentar a nuestros invitados el día de hoy, a quienes agradezco sumamente el tiempo que se toman. Sé que son personas muy ocupadas. En primer término, tenemos a nuestra presidenta, la comisionada presidenta del Sistema de Participación Ciudadana y del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción. Muchas gracias, licenciada Josefina Díaz, por acompañarnos. A la contadora pública Olga Lidia Valdés Caramillo, que también es especialista en la parte de auditoría gubernamental. Muchísimas gracias, contadora, por acompañarnos. Al contador público y maestro en administración, Miguel Ángel Zamarripa Romero. Muchísimas gracias. Por acompañarnos. Y al contador público, maestro en administración financiera, Jorge Silva Robles, también muchísimas gracias. Me voy a permitir leer una breve reseña de nuestros invitados para entrar en la dinámica concretamente de este foro. Y bueno, pues en primer término vamos a presentar a nuestra contadora Olga Lidia. Ella posee una certificación de disciplina contable en auditoría y contabilidad. Posee también una licenciatura que está estudiando en tecnologías de la información. Tiene un historial bastante largo en cuestión de auditoría y experiencia en el órgano superior del estado de Guanajuato. Ha trabajado en diferentes áreas, ejerciendo también la profesión independiente. Y bueno, pues la verdad es que ha sido asesora de diversas instituciones como la Universidad Tecnológica de Aguascalientes, la Universidad Tecnológica del Norte, el municipio de Aguascalientes, el municipio de Pabellón de Arteaga, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Aguascalientes, la Universidad Autónoma de Aguascalientes, el Instituto Aguascalentense de las Mujeres, la Coordinación Estatal de Planeación y Proyectos del Estado de Aguascalientes, entre otros, muchos otros, y también se ha desempeñado como catedrática en algunas universidades públicas y privadas de este país. Muchísimas gracias, bienvenida, contadora. También me permitiré leer la reseña del contador público Miguel Ángel Zamarripa Romero. Él cuenta con una maestría en administración con especialidad en mercadotecnia, obtenida en el Tecnológico de Monterrey, y es egresado de la carrera de contador público de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Ha desarrollado diferentes cargos en importantes empresas e instituciones públicas, tales como director general de Programación y Presupuesto y Finanzas del Senado de la República. Es profesor en las instituciones de educación superior como la Universidad Autónoma, la Universidad Panamericana, Campus Bonaterra, la Universidad Tecnológica de Aguascalientes, socio director de Servicios de Asistencia y Atención Profesional Geriátrica. Ha sido también gerente de banca y de auditoría en servicios en Bancomer. Ha sido también gerente de operaciones bancarias en varias sucursales de bancos. Ha sido director administrativo del Hospital General del Iste y actualmente se desempeña como socio director del despacho CTR y Asociados, Contadores Públicos y Asesores Fiscales. También está representando en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje la representación patronal, y es miembro y asesor del Consejo de Administración de importantes empresas de la localidad. Me permitiré también leer la reseña del maestro Jorge Silva Robles. Él actualmente es el jefe del Departamento de Contaduría en la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Es contador público por la Universidad de la Escuela Superior de Comercio y Administración del Instituto Politécnico Nacional. Posee una maestría en Finanzas y Negocios por la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Posee una especialidad en Impuestos por la Universidad Panamericana Campus Bonaterra. Es especialista en Derecho Fiscal por la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Tiene una experiencia como servidor público por más de 15 años a nivel federal, estatal y municipal en organismos descentralizados. Y pues cabe mencionar que por aquí el contador Silva
fue el director administrativo de la mayor estación migratoria del país con sede en Tapachula, Chiapas, obviamente desempeñando ese cargo pues de manera muy exitosa. Pues muchísimas gracias, bienvenidos. Les damos también la bienvenida a la gente que nos acompaña en nuestras redes sociales. Muchísimas gracias por el favor del tiempo y la atención que nos brindan. Y pues vamos a entrar directamente en el tema de este foro. Y para ello, pues los estados financieros gubernamentales, como ustedes lo saben, pues son la representación de la información de un ente público que revelan de forma concreta el ejercicio del presupuesto, el estado financiero, los resultados de un ente público a una fecha determinada o durante un periodo de tiempo. Me gustaría que comenzando por las damas, posteriormente seguimos con los caballeros, que nos expliquen en un lenguaje sencillo qué es una auditoría de los estados financieros gubernamentales. Adelante, contadora. ¿Qué tal? Bueno, en el tema de lo que es la auditoría, a mí me gustaría partir del punto de qué son los estados financieros vistos desde el ojo de la ciudadanía, ¿no? Imaginemos, todos desempeñamos un rol en nuestros hogares, tenemos por ahí una cuenta por administrar, algún listadito de gastos. Los estados financieros del sector público no son más que una fotografía de lo que el gobierno hace durante un periodo, ¿no? Porque al final del día, lo que el gobierno desempeña como parte de sus funciones se traslada a números, y esos números que son congelados y que hoy a través de las auditorías pues son vistos desde otro ángulo. Entonces, en resumen, para mí los estados financieros, que los entendiéramos desde la perspectiva ciudadana, es esa foto que el gobierno nos muestra de qué hace con los recursos que recauda, cómo los cobra y en qué los aplica, ¿no? Supongo que más adelante se tocará el tema de lo que es el punto final de lo que es este tema de la contabilidad gubernamental, que es a final de cuentas lo que es la transparencia, el decir no solo lo que estoy cobrando, en lo que estoy gastando, pero que la transparencia al final del día se resume en que me diga el gobierno en qué está aplicando el recurso, pero para qué lo está aplicando, ¿no? Porque al final del día yo como ciudadano lo que estoy esperando es un beneficio. Muchas gracias. Contador Zamarripa. Gracias, buen día. Buenos días a todos. Como bien dice la contadora, los estados financieros en las entidades públicas representan básicamente el ejercicio del presupuesto, es decir, el dinero que a través de las diferentes situaciones les han sido asignados a las dependencias, dinero que proviene principalmente de los impuestos de los contribuyentes. ¿Y en qué se está utilizando? Entonces los estados financieros reflejan precisamente eso, el cumplimiento de las leyes y el cumplimiento de las obligaciones de las dependencias correspondientes, reflejado obviamente en materia financiera en números para poder ver si lo están haciendo bien o si lo están haciendo mal. Y cuando menos que esa sea la pauta sobre la cual se les va a ir midiendo, básicamente. Gracias. Sí, gracias. Buenos días a todos. Bueno, coincido obviamente con los comentarios que hacen mis compañeros. Creo que finalmente la contribución que hace la sociedad a través de los impuestos, pues los administra justamente el gobierno, y la auditoría pues es sobre esos estados financieros es visualizar, revisar, hacer un examen con base obviamente a unas técnicas especializadas de cómo están reflejando, o si lo que están reflejando esos estados financieros contables, presupuestarios, se están haciendo de manera adecuada, si verdaderamente representan la situación financiera de esos entes públicos, si los gastos e ingresos que están obviamente tipificados en un presupuesto de egresos, en una ley de ingresos, se han ejecutado de forma adecuada, si están haciendo de manera correcta la función que tiene. En este caso hay un término que se maneja mucho, que es la fiscalización, ¿verdad? En ese sentido, y que bueno, ya hay organismos especializados que van a hacer esta tarea, este trabajo. Y de ahí se desprenden otro tipo de auditorías, ¿no? Que seguramente se tocarán, ¿no? No solamente de estados financieros, que es muy importante, aunado a otro tipo de auditorías que van justamente a versar sobre la opinión de si se están haciendo adecuadamente bien las cosas, ¿no? En ese caso. Este comité tiene como objetivo principal dentro de la misión para lo cual fue creado la prevención, la detección y la sanción de los posibles hechos de faltas administrativas y desde luego también
la sanción en el caso de que se cometan delitos en el orden público, en el orden administrativo también. ¿Cuáles ustedes consideran que podría ser la finalidad y los objetivos de la auditoría gubernamental que pudieran coadyuvar en estos principios a este comité para la prevención, detección y sanción? Adelante, contadora. Pues en el tema de lo que es la auditoría gubernamental, en México desde el 2002, que todo comienza en Guanajuato, ¿no? Cuando antes de la contabilidad, que es la responsabilidad hacendaria, el tema de la auditoría gubernamental ha ido creciendo a tal grado de que hoy como ciudadanos lo vemos, ¿no? Lo vemos en beneficio de que si yo soy un ciudadano que simplemente espera un servicio del gobierno, lo veo en algo tan palpable como el acudir a una ventanilla, ¿no? En la auditoría de los estados financieros, que como comenta el maestro Jorge, no solo es la parte financiera, no tiene una parte sustancial que es el hecho de que el gobierno no tiene que actuar para generar un resultado, y esos resultados serán presupuestarios, evaluaciones del desempeño y en equipos que al día de hoy se han diversificado en el tema de auditoría. Pues miren hasta el tema de cuánto un gobierno tarda en atender tal o cual trámite, ¿no? La eficacia, la eficiencia, todo eso que siempre nos dicen, ¿no? Los gobiernos, pues es que estoy obligado a actuar con transparencia, con eficiencia, ¿no? Con los principios de la Constitución en su 134. Pero entonces, esa auditoría, al final de cuentas, a lo que contribuye es a que el producto final que yo como no recibo es desde que acudo a hacer un trámite, desde que soy un microempresario, una persona física, la auditoría gubernamental aporta en el tema de que las cosas se hagan, ¿no? Para todos es conocido que México es un país de leyes, hay muchas leyes, ¿no? Y las auditorías ayudan a que esas leyes de cierta manera se cumplan y que en el servicio público eso que está dispuesto en las leyes se ha ido empujando. La auditoría gubernamental ha dado pasos muy grandes en México, porque sin las auditorías gubernamentales no estaríamos donde estamos hoy en el tema de cumplimiento, ¿no? De transparencia, de decir, si el auditor no llega, ha habido un avance en el tema de las auditorías tan alto que el hecho del punto de partida era ver la auditoría como un número en la parte financiera, pero hoy no se ven números, se ven personas, se ve el desempeño de un servidor público. Entonces, el objetivo de las auditorías gubernamentales y la aportación que ha hecho es tan importante como que el día de hoy se ha logrado un cumplimiento en leyes de modelos como en Chile, en Perú, que son modelos espejos de los cuales la contabilidad gubernamental y todas las leyes que versan alrededor de ella en nuestro país, pues han tenido un éxito. Y han tenido un éxito porque antes, yo creo que ahorita junto con la era tecnológica digital, todas las redes sociales, pues no sé, hace 10, 15 años, cuando yo comencé en el tema de lo que es la auditoría gubernamental, pues no existía ni siquiera la parte de que en internet se publicara la parte de los viáticos, ¿no? Todo esto es el que yo sepa que un funcionario público se va a una comisión y pueda incluso acceder a ver qué se gastó en esa factura que hizo. O sea, todo ese tema de yo poder ver lo que realmente hace el funcionario, el hecho de que yo al ser un microempresario, una persona física con actividad empresarial, tenga acceso a un portal donde el gobierno me esté diciendo, se están haciendo esta serie de compras y tengas tan solo el derecho de poder acceder a ver qué están comprando y poder participar. O sea, al final de cuentas, todos esos logros que hoy tal vez como ciudadanos no los alcanzamos a ver, pero que ahí están, que han llegado como de a granito de arena, pero han llegado, es gracias a las auditorías gubernamentales, gracias a que ya el legislador hizo un esfuerzo, puso una ley ahí, pero la auditoría gubernamental llegó desde diferentes enfoques a ver que el funcionario público se esté desempeñando con y para lo que la ley dice, y que al final de cuentas está generando un resultado que a mí como ciudadano me está impactando. Entonces, yo creo que los objetivos de la auditoría gubernamental no terminan, hay mucho por hacer,
pero estamos un paso muy adelante de como estábamos hace 15 o 20 años, ¿no? O sea, yo recuerdo hace 15 años ni esperanzas de que se dijera un proceso de adquisiciones que se grabara, ¿no? O sea, yo creo que ya mucha gente que vemos, nos asomamos en las páginas de transparencia de los entes públicos de gobierno, pero para nada, o sea, que se dijera, antes era de que se hacía un proceso de adquisición y ese proceso de adquisición, pues ni cuenta te daba que existía. O sea, no había piso parejo. Hoy no digo que estamos en los mejores escenarios, pero sí estamos en un escenario donde por lo menos una igualdad que nos han generado, que toda esta legislación en términos de contabilidad gubernamental y que las auditorías gubernamentales de diferentes entidades, como lo decía el maestro Jorge, porque pues hoy también sucede que no es solo la auditoría, anteriormente se esperaba la glosa de la Auditoría Superior de la Federación, ¿no? Que era la Contaduría Mayor de Hacienda, esa era la que se esperaba, y si esa decía algo, y si salía algo ahí, pues ya salía, y si no salía ahí, ya se cerraba el ciclo, y hoy están las, N tipo de auditorías que llegan hoy, llegan mañana, de la Auditoría Superior, del Estado, del órgano de fiscalización, del control interno. Entonces, tenemos una lluvia de ojos que están viendo que eso ha ayudado a primero a que se cumpla, y no es como un tema de que el servidor público esté aterrorizado. Al principio sí era pues llegan de todos lados, no a preguntarme. Pero ese impulso que se ha dado a través de la auditoría gubernamental, llámese quien sea que lo haga, ha ayudado a que se permee una cultura y que poco a poco el servidor público se relaje y diga, es que este es el pan de cada día. O sea, y ya no se hace porque me va a venir a chequear, sino se hace también con el convencimiento de que la contabilidad gubernamental lo que ha hecho es venir a traer unas mejores prácticas de cómo hacer las cosas en el día a día en beneficio propio. Si yo soy servidor público, visto desde la otra ventanilla, y veo la contabilidad gubernamental como una herramienta o una disposición que me dice que yo tengo que llevar mi contabilidad en tiempo real no es más que estoy cobrando en la ventanilla y en ese momento sé cuánto tengo en bancos y sé cuánto tengo para pagarle un proveedor. Eso no existía. Entonces, todo eso ha sido como que el avance que la auditoría gubernamental ha dado. O sea, tenemos muy buenos modelos, tenemos muchas leyes, muy buenas leyes, pero sin el auditor realmente esto no sería posible. Ese principio de inmediatez, ¿verdad? Donde ya tiene que estar registrado todos los movimientos que se hagan en tiempo real, pues yo creo que es uno de los mayores retos que tiene actualmente el servidor público, concretamente los entes, porque pues hay entes que quizás lo logren, pero yo creo que la mayoría de los entes, principalmente los municipios, pues tienen muchas carencias en relación con los sistemas, ¿verdad? Hay una brecha digital que se tiene que romper, pero al final de cuentas, pues por ahí tenemos los mapas en términos de avance de contabilidad gubernamental, que al final de cuentas son números, son letras, son clasificaciones, pero sí ayuda, ¿no? Sí es un parámetro, ¿no? Dicen lo que no se puede medir no se puede mejorar. Entonces tenemos por ahí ya el mapa de cómo ha ido el avance y tan solo el tema de que los gobiernos, las entidades se sientan en una calificación que estamos ahí en rojo, en amarillo, pues es el impulso también de que como país vamos avanzando, de que me siento jalado por la inercia de los demás que ya van en verde y que vamos avanzando y que, insisto, o sea, más que el cumplimiento de la ley, yo creo que lo que se ve en las entidades es, esto es lo que hay, esto es lo que va a suceder de aquí hacia adelante y las obligaciones en términos de cumplimiento y de los ojos que vienen y me ven y me revisan, pues va creciendo, o sea, las exigencias son cada día mayores de tal manera que se ve, se siente que en el sector público ya se toma como una cultura y yo creo que esa es la mayor aportación que las auditorías gubernamentales hacen a nuestro país. Gracias. Gracias. Efectivamente, la auditoría en la manera de prevención juega un papel muy importante, como bien lo dice la contadora, puesto que nos permite en el día a día ir viendo cómo van nuestros resultados. Es cierto, ha madurado mucho la parte de la contabilidad gubernamental. Yo recuerdo también hace muchos años ser auditor de una dependencia pública y había áreas en esa misma dependencia que no tenían obligación de comprobar gastos. Por ejemplo, salían de viaje y no había necesidad de comprobar gastos. Y la auditoría no podía decir absolutamente nada porque así estaba la contabilidad. Sin embargo, esto ha ido madurando. Se ha pasado de diferentes modelos hasta llegar a una integración de una contabilidad al día, en el momento, de tal suerte que hoy en día la prevención que ha generado la auditoría es precisamente eso, que se pueda hacer la contabilidad en tiempo real y la afectación presupuestal también.
Y eso es una parte muy interesante porque, por ejemplo, en mi experiencia en el último puesto público que tuve, si el día último del mes yo tenía que hacer el cierre presupuestal y se mandaba por una vía diferente a las autoridades y a los órganos de control, a la tesorería de la federación y todo, mi cierre presupuestal. Y ese cierre presupuestal tenía que coincidir con mi cierre contable. Pero para que esto fuera efectivo, había una dirección en la parte presupuestal, que era la que me correspondía a mí, y una dirección en la parte de contabilidad. Entonces, el contador no podía cerrar si no estábamos de acuerdo con las cifras presupuestales y contables, porque al final de cuentas, los estados financieros que se entregaban a las autoridades correspondientes eran los estados financieros contables y también los estados financieros presupuestales, con la intención de que se pudiera ver el adecuado ejercicio del presupuesto. Y en esa parte, más que cumplir, como bien lo dice la contadora, con las leyes, es cumplir con uno mismo en el trabajo que hace día a día, puesto que si no lo haces correctamente, pues tendrás afectaciones presupuestales y eso afectará en el desempeño de las instituciones. Si no lo haces contablemente bien, pues habrá las observaciones correspondientes. Afortunadamente, las auditorías determinan, sobre todos los órganos de control, los internos y los externos que tienen revisión en las dependencias, te determinan hallazgos. No son como un dictamen donde te dicen que si estás con una opinión positiva o negativa o con salvedades, sino que determinan hallazgos y te dan oportunidad de aclarar esos hallazgos y en algunos casos resarcir los daños que se pueden presentar si es que es el caso correspondiente, que serían los más graves. O bien la responsabilidad que conlleva la administración de recursos públicos que te puede llevar hasta la inhabilitación o el encarcelamiento de los mismos o haber hecho mal uso de los recursos públicos. Entonces yo creo que la auditoría en todas las instituciones, tanto en las públicas como en las privadas, pero hablando específicamente de las privadas, tiene un objetivo de prevención, pero que te ayuda mucho para poder ver cómo estás en el término de un periodo determinado, puesto que si la contabilidad es, como decimos ahí coloquialmente, a toro pasado, y eso te permite ir viendo cómo van las situaciones en el resto del ejercicio. Y obviamente cuando terminas el mismo, te permite hacer una evaluación de la correcta y adecuada aplicación de la ley, el control presupuestal, el control financiero, el cumplimiento de los objetivos, las metas, el ejercicio del presupuesto, la utilización adecuada de los recursos, la no subutilización de los mismos, que luego hay quienes quieren hacer este tipo de situaciones que no están permitidas en la ley y que eso generaría quebrantos o desvíos de cumplimientos de objetivos, básicamente. Creo que has tocado un punto medular, porque me gustaría que nos platicaras, porque la ciudadanía usualmente pues entiende poco de cuestión financiera, ¿no? Antes de conocer un poquito más a fondo la contabilidad gubernamental, pues vemos que es mucho más compleja que la contabilidad de un ente privado, en donde un ente privado pues cuenta con 4 estados financieros básicos y las notas al mínimo. Un ente público tiene muchos más estados financieros que un ente privado. ¿Cómo consideras tú que es ese objetivo y que se cumple para la ciudadanía complementar tanta información que se tiene en los estados financieros? Bien, voy a hacer referencia un poquito justamente a lo que decían mis compañeros. Hace 15, yo diría más, ¿no? Yo hace 30 años, siendo auditor de algunas entidades gubernamentales, pues ha habido cambios radicales, sustanciales en la forma de cómo se hacía el trabajo, la planeación misma, etcétera, ¿no? Y creo que justamente había muchas cosas que no estaban muy claras desde el punto de vista contable. Cito algunos ejemplos. Decía el contador Miguel Ángel, los viáticos, ¿no? Yo diría las depreciaciones, no se depreciaban. Me tocó ver en la práctica autos en gastos, ¿verdad? O sea, ahí estaban reflejados, ¿no? O sea, no era parte de un estado de situación financiera. Naturalmente, pues no pensábamos que hubiera algo de transparencia para que pues del usuario o en este caso la sociedad pudiera visualizar qué es lo que hacía. Entonces, creo que esa parte, pues desafortunadamente fueron muchas décadas que se manejaron así.
Y justamente cuando entra esto en México para aplicarse ya en 2009, cuando se aprueba esta Ley General de Contabilidad Gubernamental, y donde pues ya vienen obviamente pues unos pasos o los primeros pasos importantes justamente del cumplimiento. Teníamos ahí la cuestión de la capacitación, ¿verdad? También que pues poca gente tenía ese expertise, ¿no? O nula, ¿no? En este sentido. Y si bien estaba la ley, pues también los avances en los resultados eran pocos, ¿no? Hay algo importante que se da justamente con lo que decían ahorita los compañeros, el manejo del presupuesto. Es decir, antes era justamente sobre la situación financiera que guardaba o los resultados de operación o actividades. Sin embargo, no era nada del presupuesto. ¿Qué quiere decir con esto? Que se manejaba un presupuesto y muchas veces ese presupuesto pues se manejaba o administraba mal. No se ejercía completamente o no se comprometía o los procesos eran oscuros, las licitaciones, bueno, si es que las había o eran pues así muy cerradas, ¿no? En este sentido, y obviamente pues la gente no se enteraba de esa mecánica, esos procesos, o no participaban otras instancias, ¿no? Como hoy en día pues lo pueden hacer, justamente la creación de lo que es el Sistema Nacional de Anticorrupción y que se va permea hacia los estados, pues justamente va en este sentido, ¿no? De que haya pues ya más vigilancia, haya más certidumbre, haya más confianza también para los ciudadanos, ¿no? En este contexto. Entonces, creo que en lo que es estos reportes adicionales, además de los contables, pues justamente es el manejo del presupuesto, es decir, tú recibes un recurso, que es el presupuesto autorizado, después puede venir alguna modificación a la alza o a la baja, después viene ya esa modificación ya en un aspecto neto, ¿no? Entre lo que yo inicialmente recibí, más menos, depende de esas modificaciones, pero yo tengo que comprometer ese presupuesto con base a una planeación obviamente estratégica, ¿verdad? Son 6 momentos contables que tipifica esta ley y que deben cumplirse cabalmente. Vendrá luego un devengado y ya por último el ejercido y el pagado. Técnicamente lo correcto sería que lo que yo tengo en el modificado, pues al final estuviera ejercido. Naturalmente la administración es muy compleja, en el Inter pasan muchas cosas, no llega el recurso también en tiempo y forma como es la Federación cita y marca, ¿verdad? Me llegan desfasados, pero yo necesito tener pues adecuadamente en qué voy a aplicar esos recursos. Y justamente esta información pues se refleja en un estado, ¿verdad? Del manejo del presupuesto, que se tiene que subir al portal de transparencia y que la gente lo puede ver y puede tomar un criterio de si se está manejando de forma adecuada o no ese presupuesto. Que también en la Ley General de Contabilidad Gubernamental tipifica sanciones, ¿verdad? Antes, o la práctica era, pues no manejé el presupuesto, pues lo regreso, no pasa nada, ¿no? No me robé, lo regreso. No, pero la función no es esa. O sea, si tú tienes un presupuesto es para ejercerlo, porque tienes una función, tienes una esencia social, un objetivo que cumplir y pues te puedes hacer acreedor también a una sanción por no haber hecho tu trabajo de manera adecuada. Cosa que mucha gente dice, no, pues no me robé, ¿verdad? Ahí yo lo regreso. No, pero sucede que al siguiente a lo mejor te van a castigar el presupuesto y además no cumpliste con objetivos, ¿no? Entonces creo que esa parte ya es algo diferente, es algo importante para la sociedad en este sentido, ¿no? Y también respecto a la ley de ingresos, ¿verdad? ¿De dónde son las fuentes que están obteniendo, no? Si son de impuestos, si son de aprovechamiento, si son de productos, ¿verdad? Tengo que ver esa fuente, ¿no? Que yo tengo y que está tipificada en esa ley de ingresos y también ver qué acciones estoy haciendo, es decir, pues sí, tenía yo como recuperar, no sé, una cantidad de 10 millones de pesos, pero no recuperé 2. Bueno, ¿y qué hiciste para poder hacer y recuperar lo demás, no? Si no hiciste nada, pues también estás fallando, ¿no? O sea, tú tienes que hacer algo al respecto para que tú puedas motivar e incentivar justamente la recuperación de ello. Entonces creo que eso es importante. Creo que también en la mayoría de los estados están acostumbrados a recibir toda la federación y poco generan de ingresos propios, ¿no? O sea, por diversos temas, ¿no? Que no voy a entrar aquí. Y
pues obviamente eso limita mucho también, ¿no? Lo que es el crecimiento, el desarrollo económico, la educación, etcétera, ¿no? Entonces, creo que es importante el complemento en estos estados financieros para ver justamente los principios constitucionales, ¿no? La eficiencia, la eficacia, ¿no? Justamente también con los valores, ¿no? Creo que también un punto que debe abordarse aquí en estas mesas es justamente lo que es la ética de los servidores públicos, que implica también la preparación técnica, experiencia para hacer sus funciones, ¿no? En ese contexto, y se le den, pues, en los temas finales, que es la rendición de cuentas a los usuarios, ¿no? En este sentido, ¿no? ¿Qué es la sociedad? Muchas gracias, contador. Creo que has abordado un tema esencial y la ética forma parte ya también del ADN de las auditorías. Antiguamente, pues había auditorías bastante perjudiciales porque lejos de beneficiar, pues la ética del auditor no era la más adecuada, ¿verdad? Entonces ahora los códigos de ética abonan bastante. Quisiera preguntarles a ustedes, dentro de los procesos de auditoría, que ustedes hayan identificado riesgos y errores. Desde su experiencia, ¿cuáles han sido los riesgos en los que ustedes han participado y que hayan detectado? Y sobre todo, ¿cómo les tocó participar para que ser coadyuvantes para la resolución de los mismos? Bueno, a mí quisiera retomar un poquito el tema de la pregunta anterior en el sentido de los reportes, ¿no? Quien se asoma por primera vez a toda esta reportería del nuevo modelo de contabilidad gubernamental de gestión pública, dice, oye, pues tantos reportes, ¿para qué son, no? O sea, a lo mejor un ciudadano que por azares del destino llega a ser funcionario público y dice, ¿y todo eso para qué? A mí nada más dime lo financiero, cuánto hay en el activo, es más, ni en el activo, cuánto hay en bancos, cuánto disponemos, ¿no? Pero estos reportes, todos estos reportes tienen todos los ejemplos que nos da el maestro Jorge ahorita, desde el hecho de decir, oye, es que hay un vehículo que está en el gasto, que para que lo entendamos en términos humanos, significa que yo compro, imaginemos en el hogar, compro una televisión y que entrego, y que al siguiente año ya se perdió, porque no hay un control. Cuando el ejemplo que él ponía de un vehículo que está en el gasto es, se termina el 2022 y en el 2023 ese vehículo está susceptible completamente a riesgo de que se pierda, de que nadie se asome, que no se quede en la cuenta del activo ahí en la historia de la institución y que no se sepa que se compró un vehículo. Entonces, toda esta información que vino a complementar, realmente lo que viene a hacer es ayudar. Por ejemplo, en ese caso donde él dice, ¿por qué nadie se dio cuenta que había un vehículo en el gasto que el siguiente año se va a hacer ojo de hormiga y nadie va a saber que existe? Entonces, hay un reporte complementario que obliga, aparte de la información financiera y presupuestal, que es el tema de control patrimonial, que es un tema en el que estamos todavía un poco, digamos, en pañales, ¿no? Porque pues, es un tema un poco abandonado, rezagado, que no va en prioridad. Pero entonces, este tema de toda esta información dice, a ver, hay un reporte de bienes muebles donde quiero que me digas, aparte de tus vehículos, todas las computadoras y todo el mobiliario que tú tengas, ¿cuánto vale en tu reporte? 100 pesos. ¿Y cuánto está diciendo el financiero? Ah, pues allá dice que 2,000 pesos, completamente en disparidad, ¿no? Entonces, estos reportes a lo que vienen es a empezar a darnos indicios de que toda esta operación del gobierno presupuestal, de control de activos, patrimonial, financiera, toda está entrelazada, ¿no? O sea, no es que ya ve lo financiero y de lo demás nos olvidamos, no. Ya es una cifra cuadra con la otra. Entonces, estos informes, la finalidad que tienen es empezarnos a proveer de insumos que nos ayuden a ver qué pasa con el gobierno. A ver, oye, en temas de transparencia, ese reporte que establece la ley que tú tienes que publicar tus bienes, ¿qué crees? El año pasado me asomé y tenías por ahí 3 vehículos y publicaste el de este año y ya no los trae. ¿Qué pasará? Ahí es donde la ciudadanía empieza a ver una consulta de transparencia, ¿no? Entonces, todos esos reportes, su finalidad es aportar elementos, complementar. Por ejemplo, otro tema muy importante que trae de complemento los reportes de la información financiera gubernamental es el tema de los pasivos contingentes, por decirlo, ¿no? Los pasivos contingentes los vemos como un reportito ahí que se llena y que si le vemos números, bueno, si no le vemos números, ¿qué es eso? Ah, bueno, son todas las deudas que estoy en riesgo de asumir si algo sucede, ¿como qué? Como un pasivo laboral, una denuncia porque daño el inmueble. Entonces, eso en la iniciativa privada, pues a lo mejor las normas de información financiera medio me dicen algo que tengo que poner, pero acá es obligatorio. Entonces,
la auditoría gubernamental ha ganado paso porque ya llegó al tema de, oye, no tiene los pasivos contingentes, los pasivos laborales. Si hoy me quedo sin los 30 empleados que tengo, ¿cuánto le cuesta a la institución que esos empleados se vayan? 100 millones. ¿Y hay 100 millones de reserva? No hay. Se va a quedar en bancarrota. Entonces, esas cosas que no se visualizaban, todos estos reportes vienen a ayudarnos a complementar esa información para que podamos empezar a tomar decisiones. Y es para todos, para la ciudadanía que ve, que vigila, el curioso que está ahí, oye, pero aquí ¿qué sucedió? Empieza a tener muchos insumos, ¿no? Hoy lo vemos a nivel nacional, sin meternos al tema de política. En los sexenios pasados, si nosotros vemos un informe visto desde la contabilidad gubernamental, veíamos mucha inversión en lo que los reportes se ve como gasto de capital, ¿no? Entonces, todos esos reportes nos empiezan a decir, a ver, hay un reporte que se llama por tipo de gasto. ¿Qué me dice ese? Ah, pues ese me dice si el gobierno está gastando o está invirtiendo. Si nosotros nos asomamos a la información gubernamental de hace un sexenio, veíamos mucha inversión pública en hospitales, en infraestructura, en carreteras. Si hoy nos asomamos y tenemos un poco ya como ciudadanos el ojo entrenado para ver hacia dónde se va, empezamos a ver que no hay inversión, no hay infraestructura, no hay nada ni de equipamiento, ni de activos, ni de obra pública a nivel nacional, si nosotros vemos ese reporte. Entonces, esos reportes nos empiezan a dar insumos. A ver, oye, que dicen que en la Sedena, que compraron para la Guardia Nacional no sé cuántos uniformes. A ver, asómate, a ver, ¿qué procesos hicieron? ¿A quién le comprarían los uniformes? ¿Y cuánto compraron de armamento? Oye, y que compararon que el armamento aquí se compró 8 pesos y acá 200. O sea, entonces, todo eso es a lo mejor visto desde el servidor público, decir, ¿para qué tanta información? Hombre, son 80 reportes, ¿para qué quieren tantos? Pero visto desde la ciudadanía me sirve para el conocimiento técnico, poco o mucho que yo tenga como ciudadano, entonces ayuda a que yo interprete ciertas cosas. Si yo tengo como ciudadano un conocimiento, porque yo tengo un negocio, tengo parientes que se inclinan hacia la seguridad pública, hacia la limpieza, entonces yo empiezo a ver y empiezo a tener herramientas en esa información, en esos reportes que la contabilidad gubernamental ha dado, pues para tomar decisiones, pero también para el tema que se comentaba de prevenir, ¿no? Yo creo que el trabajo que se ha hecho con las leyes y con el desempeño de los modelos de contabilidad gubernamental en el gobierno, ya maduró, o sea, ya está rindiendo frutos, porque desde el ciudadano ya empezamos a ver este tipo de información, ¿no? Que navega en la internet, que hoy pues ya casi toda la gente tiene acceso a cualquier red social o a estar navegando ahí en el internet, de tal manera que toda esta información, aparte de que ayuda al gobierno para tener finanzas sanas, de protegerse, como el tema que yo comentaba de los pasivos contingentes, también nos ayuda porque entonces ya no solo es el ojo y la lente de los auditores, ¿no? Es la lente de todos los ciudadanos que estamos ahí vistos con los ojos puestos y que todo ese enfoque de información, los 80 reportes que existan, entonces en alguno yo entiendo lo que está sucediendo en el gobierno, ¿no? Y en ese sentido puedo participar. Entonces, pues esa era como la aportación. Ahora sí, retomando, maestro, la pregunta, la siguiente. Los principales errores en los que les haya tocado a ustedes haberlos detectado y cómo fue su participación, pues obviamente para tratar de corregirlos y que ya no se repitiera o que se minimizaran pues los riesgos que hubieran presentado ese tipo de errores en el ejercicio de la revisión. No sé si alguien quiera comenzar. Sí, está bien, gracias. Hay muchos riesgos. Yo creo que con la principal metodología que tenemos que utilizar, tanto como funcionarios como auditores, es el control interno. Si tú estableces un buen control interno, vas a minimizar la posibilidad de los errores. Y los riesgos son muchos. Imagínate o imagínense ustedes la voluntad de 128 poderosos senadores que quieren hacer lo que quieran por la investidura que tienen. Y entonces el que no quiere soltar los recursos para que se haga cualquier cosa es tanto el financiero como el tesorero, etcétera, etcétera. Entonces, cuidar esa parte es riesgosa porque decir que no arbitrariamente o decir que sí por no quedar mal con una persona que tiene un alto encargo político es complicado. En las dependencias, en todos los niveles sucede lo mismo. El riesgo está en que las voluntades quieren hacer las cosas independientemente de lo que la ley permite. Y los controles internos te ayudan mucho a prevenir ese tipo de situaciones. Te puedes enfrentar a muchos riesgos. ¿Cómo lo puedes prevenir con un buen control interno?
y la satisfacción de haberlo prevenido y de que no suceda esto, es que cuando te hacen las observaciones o los hallazgos de los órganos internos de control o los externos, son menores y se solventan con una aclaración correspondiente porque hubo alguna situación ahí de falta de información o no se les proporcionó o no vieron ciertos estados financieros o cierta información y que son solamente aclaraciones al respecto, que no hay desviaciones, que no hay mal uso de los recursos, que no se le permite a todas las áreas gastar. Por ejemplo, en una dependencia, la que sea, no todas las áreas pueden gastar en todo. Por ejemplo, en el ámbito legislativo, los legisladores no pueden construir. Vamos, no tienen autorización en un capítulo de gasto de ejercer el presupuesto en la construcción porque no se dedican a hacer construcción ni infraestructura. Se dedican a hacer leyes, se dedican a aprobar leyes, a hacer tratados, a poner a México en los principales puntos de acuerdo internacional, etcétera, etcétera, y hacer leyes para beneficio de los ciudadanos. Entonces, si ellos quieren construir, pues no se puede. No pueden comprar inmuebles así nada más porque sí, porque les gustó, porque está bonito, porque es un teatro conmemorativo, etcétera, etcétera. Entonces, tiene que ver mucho cómo se gasta el recurso. Y hay ciertas áreas que están autorizadas para la administración del recurso y ciertas áreas que están autorizadas solamente para la ejecución del recurso. Entonces, los controles internos te ayudan mucho a prevenir las posibilidades de riesgo y errores y sobre todo a tener menos margen de riesgos que te pueden llevar a un quebranto patrimonial. Sí, bueno, comparto la opinión, ¿no? Que la parte sustantiva, esencial de cualquier organismo, sea público o sea privado, pues es el control interno. Y en mi experiencia personal, pues creo que lo que falla son varias cosas, ¿no? Por ejemplo, las políticas a veces existen, pero a letra muerta, es decir, pues ahí están, las crearon o crearon manuales de políticas, de procedimientos, pero pues nadie los conoce, ¿no? O sea, más que el que los hizo y llevan las carpetas, digo, porque me tocó vivirlo y pues, se quedaron las carpetas íntegras tal cual, ¿no? Y no se siguieron los pasos. O en su defecto lo hicieron una vez y pasaron años y pues no hubo esta constancia de hacer unas revisiones, pues por lo menos anuales, ¿no? Darle seguimiento, qué se puede mejorar. Creo que esa parte es algo que me ha tocado, ¿no? Otro, eminentemente, pues es el recurso humano. Es decir, hay muchos vicios, malas prácticas, falta de responsabilidad, falta de ética, en este sentido, que obviamente pues ponen mucho en riesgo, ¿verdad? A lo que es la actividad que van llevando a cabo, desde aspectos muy básicos como puede ser un control en un almacén, como puede ser en la información contable que se genere, como puede ser en las áreas operativas, porque vamos, como es un recurso público y piensan que lo que hay ahí pues es para desaparecerse o para entregar de forma masiva sin controles, pues creo que esa parte desafortunadamente pues ha fallado en muchos casos. Creo que la responsabilidad del control interno en los gobiernos estatales pues recae justamente en las contralorías, en ese sentido de abonar y de apoyar. Y creo que, bueno, pues se ha ido haciendo un trabajo pues, cada vez más sustantivo en ello. Ha habido mejoras. Sin embargo, creo desde mi perspectiva que todavía esa parte de poner en práctica lo que dice un manual o lo que es el manual de contabilidad gubernamental, ¿verdad? Que pues muchas veces ni lo tienen, y si lo tienen, pues lo copiaron tal cual y lo pusieron, ¿no? Y dice mi manual, el que emite en este caso el CONAC, el Consejo de Armonización Contable. Entonces, pues creo que falta mucho, ¿no? Los riesgos siempre están latentes, estos se convierten en amenazas, se pueden ser vulnerables en algunos casos y por citar ejemplos, hemos visto en los distintos gobiernos, cuando han llegado a salir los principales, o los gobernadores, pues que hubo desvíos multimillonarios, ¿no? Pues justamente porque no había sistemas efectivos de control interno, no había una transparencia tal cual, no había una rendición de cuentas, también un proceso de la auditoría, ¿no? Que desafortunadamente la auditoría pues viene luego atrás de cuando van haciendo las cosas y esto a veces
complica porque pues ya cuando llego a la auditoría del año pasado, pues ya no están, ¿no? En ese sentido. Entonces, creo que esa parte también es importante, pues, volverla a retomar para fines de poder ofrecer a los ciudadanos, pues, mayor grado de certidumbre y confianza, ¿no? En este sentido, ¿no? Lo que decía la contadora hace un momento, bueno, antes las auditorías les daban miedo, ¿no? O sea, como ahí vienen los auditores y genera eso, ¿no? Creo que pues debe ser ya, de alguna forma, pues es un proceso continuo, ¿no? Es una forma de hacer o revisar. Ellos tienen una función específica y yo tendré que hacer mi registro, cumplir con mi normatividad, ¿no? Que es muy complejo. El marco normativo en un ente público es bastante amplio, a diferencia de una empresa privada. Debe tener uno mucho conocimiento en la materia, además de conocer también las responsabilidades a las que uno está en ese cargo, ¿no? Porque si no conozco mis responsabilidades, pues ahí me pueden agarrar, ¿no? Creo que eso es algo relevante que debe hoy en día, pues, tener relevancia en los servidores públicos, ¿no? Que tengan esa confianza, que tengan también ese compromiso, con esos valores y principios. Ahora, Sí, en temas de auditoría lo comenté al principio de la charla. Se ha ido avanzando como en capas, ¿no? O sea, al principio de la auditoría, después de Contaduría Mayor de Hacienda, donde se empieza a diversificar la auditoría gubernamental, los ojos o los lentes que miren al gobierno. Se empezó a trabajar sobre el tema de lo que es la integridad o la validez del gasto, ¿no? Se decía, a ver si la factura existe, a ver si compré las sillas, si se hacía la reducción. Se brinca esa capa donde se olvida de eso. ¿Por qué? Porque con la contabilidad gubernamental esos controles están por default. Oye, si te vengaste es porque ya recibiste, no en términos normativos. Entonces, se brinca esa capa y se empieza la capa de lo que es la parte de aplicar bien el presupuesto. Oye, que te disciplinaste, gastaste y no tenías presupuesto en eso. Entonces, empieza la capita de ver, el auditor empezar a ver al gobierno como el que controla el presupuesto, porque antes eso no existía, ¿no? O sea, el control presupuestal no existía. Entonces, viene esta primera capa que es revisar si el gasto se hizo, si la factura existía, si el proveedor sí existía. Viene después la segunda capa donde se empieza a ver el control presupuestal. Y ahorita estamos en una capa que es yo diría que es como la última, pero los riesgos más fuertes, en respuesta a lo que comenta de cuáles son los riesgos, es esos riesgos de que el gasto suceda, de que no suceda, de que la factura sea pública, como que se han ido minimizando por el tema de que a la auditoría se le acompañan otras herramientas como el tema de la facturación electrónica, ¿no? O sea, de que pues ya no es fácil que falsifiques ya necesita ser una empresa muy poderosa como para poder falsificar los CFDs, que ya son temas como que pasan como de moda. Y la capa en la que estamos ahorita es, a ver, ya el gobierno se ordenó, ya sabemos dónde tienen sus gastos cada uno, ya se armonizó, ¿no? Ya tienen control presupuestal. Ya el auditor ve que en términos de transparencia cada 3 meses publique y si no publica lo sancionamos. O sea, toda esa parte como que ya se superó. ¿Cuál es el riesgo ahorita de la administración pública? Son 2. Yo visualizo 2 principales. Uno de ellos es la profesionalización del servidor público, ¿no? Que el riesgo más grande de la información financiera es que se prepare por quien no tenga la capacidad técnica de hacerlo conforme a lo que dice la norma y ser ese portero que vigila justo el riesgo que comentaba el contador, de que alguien de arriba nos diga cómo hacer las cosas o cómo no hacerlas, ¿no? Entonces, tener ese adiestramiento, esa profesionalización, esa visión del servicio público, acompañado, por supuesto, de la ética. Y la otra, el reto más grande, que hoy creo yo que es un peligro de que el modelo de contabilidad gubernamental en el país dé un pasito hacia atrás, es el tema de que la auditoría gubernamental, desde el enfoque superior, se suelte. ¿Por qué? Porque hubo un momento donde la auditoría superior era quien daba el impulso más grande hacia el tema de cumplimiento de contabilidad gubernamental y de todo este tema de leyes. Hoy, si nosotros vemos el enfoque con el que un auditor superior de la federación viene a ver a los estados, como que regresa al enfoque de cuando nos andaban viendo si el gasto sucedía o no.
sea, ese es el mayor riesgo, que nos quieran regresar a ver si el gasto sucedió. No, México ya está en la tercera capa donde nosotros le tenemos que decir al gobierno, a ver, todo eso ya se superó. Yo hoy quiero como ciudadano que me digas, ya sé que lo armonizaste y ya sé que hay un estado financiero que me dice que cobraste 100 pesos y que gastaste 80 y que los 20 que sobran ahí están en el banco, ya lo sé. Y tengo herramientas para consultar. El tema aquí es esos 80 que gastaste, ¿en qué y para qué los gastaste? Porque yo sigo viendo una necesidad de infraestructura, de seguridad, de obras públicas. O sea, ese es el riesgo en el que está ahorita el sector público y que de alguna manera nuestro modelo tiene que, tanto legislativo, ciudadano, la parte de la función pública, pues se tiene que integrar para seguir impulsando. Porque hoy la auditoría se tiene que ver y ya sucede, vista desde el desempeño del servicio público, no del servidor público, el desempeño del servicio público. Es, ¿qué estás haciendo y para qué lo estás haciendo? Oye, ¿por qué hiciste un programa de becas? ¿Cómo sabes que esas 100 becas que vas a dar soluciona realmente un problema? ¿Y por qué diste 100? O sea, ¿por qué diste 100? ¿Sabías que había 1000 personas con necesidad? ¿Las cuantificaste? No, pues no las cuantifiqué nomás. Hay 100 porque esa es la bolsa de dinero. Entonces, el riesgo más grande ahorita, tanto visto desde el ejercicio público como del auditor y, por supuesto, donde estamos los ciudadanos que estamos esperando un resultado, es que esa capa en la que vamos, donde ya estamos esperando que el auditor venga y revise que el gobierno está actuando para generar un resultado, se retroceda al tema de empezar a ver si el gasto sucedió, ¿no? No digo que sea un tema menor, pero ya México está preparado para que el auditor vea si el gobierno está actuando para el resultado. Y ahí lo que comentaban en el tema del sector gubernamental respecto a la iniciativa privada, el sector gubernamental tiene un ciclo de vida y es planear a dónde quiero llegar, dónde me veo en 50 años, dónde me veo en 40 años, ¿no? A corto, y mediano y largo plazo. Planeo y de ahí gasto. O sea, no es de que llego y es una inercia que al final de cuentas yo creo que va a llegar el momento en que se tiene que romper, porque hoy nos dicen, y lo hemos escuchado, ¿no? Secretaría de Hacienda, con visto como ciudadano, nos dice, incluso ellos invitaron a unos foros ciudadanos donde dice, el presupuesto base cero. ¿Qué es el presupuesto base cero? Olvidémonos que tú en la historia en viáticos de servidores públicos te has gastado 200 pesos. ¿Qué necesita la ciudadanía y cuánto le voy a asignar a cada partida, ¿no? Lo que comentaba. Entonces, ese ciclo que venía con muy buena inercia en sexenios pasados, yo lo veo detenido. Y entonces eso es el riesgo más grande que nosotros como ciudadanos tenemos, porque entonces ya estando en la tercera capa, porque esa tercera capa es donde realmente los países avanzados van, no en términos económicos, en gestión pública. En esa capita van de, tienes que actuar con una planeación, y la planeación no se inventa. ¿Dónde quieres ver a nuestro país en los objetivos del milenio a 50 años? ¿Y qué estás haciendo en el año 1, en el año 2, con tus programas, donde les pusiste presupuesto para llevarnos hacia allá? Si esa parte de vigilar, es más, si no hay una planeación que me posicione y que gradúe que en 50 años, en el año 3 me voy a ir viendo así, si no está esa planeación y mucho menos hay una vigilancia de esa planeación, ese es el riesgo más grande para el sector. Entonces, eso es donde el auditor hoy tiene que tener sus ojos. A ver, y sí hay, o sea, al final de cuentas ya tenemos un marco normativo perfectamente fortalecido que dice, en la planeación se hace así, tienes que poner esto. Pero como comentaba el maestro Jorge, o sea, a nosotros como ciudadanos no nos sirve de mucho que se tenga algo de papel que no cobre vida. O sea, yo quiero que esa planeación diga, a ver, yo en el año 10 voy a estar ahí, en el año 1 hice esto, y el ciudadano ya vio que la infraestructura, que las escuelas, que los rezagos que tenemos, las necesidades que como ciudadanía tenemos, pues se atienden, se han ido atendiendo gradualmente. Si yo me sigo viendo como hace 5 años y veo mi ciudad como hace 5 años, pues entonces realmente, aunque tú tengas un papel ahí dibujado, que tienes una planeación, como que no está surgiéndote. Entonces, el riesgo más grande es que quien pueda tomar las decisiones en impulsar que la auditoría avance en esta tercera capa, no lo haga, y que quien opera la gestión pública, llámese todo el aparato burocrático, no esté preparado para embonar y para hacer avanzar esto que se ha logrado. Creo que en este sentido, pues, toca realmente un punto medular que son la parte de los resultados, ¿no? Porque finalmente todos los gobiernos, pues, su función principal es proveer servicios, obras,
que la ciudadanía requiera. Por ejemplo, veíamos los pasos de nivel, ¿no? Yo creía fundamentalmente que un paso de nivel era para que el flujo vehicular circulara, cuando en realidad tiene un sentido mucho más superior, y que es disminuir que sea las emisiones en relación con el ozono que se encuentra, pues, bueno, la capa de ozono, que es los residuos de dióxido de carbono. Y esa es la realidad de un paso de nivel, no es tanta la economía del combustible que pudiera devenir en ahorros para la ciudadanía. Y creo que pues algo que también debemos de ciudadanizar mucho es el presupuesto basado en resultados. Creo que eso a la ciudadanía le hace mucha falta ver cuáles son los principales ingresos que percibe un Estado, cuál es esa cuestión transversal que va a tener para que la ciudadanía vea que esos resultados, cómo se están impactando, justo como bien lo comenta, ¿verdad? En un plan a futuro, que de Aguascalientes pues ya tiene su plan 2045, y que la ciudadanía vaya viendo también y que vaya siendo coadyuvante en esa observación, y que sea también pues muy severa en las críticas, ¿verdad? Creo que debemos implementar en nuestras universidades una materia en donde enseñamos a los estudiantes a consultar vía transparencia, por ejemplo. Por aquí me tocó con el contador Jorge, de repente en la universidad, que sí los ponían a hacer consultas en transparencia, pero la realidad es que pocas personas saben hacer consultas a través de un portal de transparencia. Bien, pues me gustaría escuchar sus conclusiones, ver cuáles son las fases de oportunidad que tienen las auditorías gubernamentales, cuáles son las áreas que ustedes encuentran. Creo que ya empezamos a visualizar esas áreas a través de los resultados, a través de la armonización que tuvo también ya la misma contabilidad en la generación de la misma ley, en donde pues vimos que los entes descentralizados, los municipios, fueron los que más complicaciones tuvieron, porque pues no tenían presupuesto, no tenían un equipo de cómputo. Me tocó ver entes que todavía manejaban sistemas de cómputo que eran propios para la industria privada, donde manejaban las principales marcas de los softwares que pues, se manejaban para entes medianos o pequeños en la industria privada, y que desde luego pues eso ya creo que ya ha ido siendo pues prueba superada en esto, ¿no? ¿Ustedes cuáles ubican esas fases de oportunidad en las realizaciones de las auditorías gubernamentales? ¿Cuál serían esa finalidad? Porque hoy por hoy la ciudadanía todavía percibe que, a pesar de que tenemos tantos candados, que tenemos órganos internos de control, que tenemos muchísima legislación, que realmente nosotros lo hemos visto aquí en la experiencia que tenemos en el comité, porque pues el comité se encuentra formado, el comité coordinador, por todas las instituciones que ustedes ven ahí, y entre ellos se encuentran las principales instituciones que revisan las cuentas públicas, ¿no? que podría ser el órgano superior de fiscalización y también la Contraloría. Pero hoy por hoy el sentir de la ciudadanía es que hay más corrupción. Entonces, ¿cuáles ustedes consideran que serían esas áreas de oportunidad en las áreas cuando se realiza una auditoría gubernamental? Quien guste, adelante. Siéntanse libres. Bueno, muy bien. Afortunadamente, nuestro país ha ido evolucionando, teniendo mejores instituciones y más fortalecidas. Desafortunadamente, hoy en día se ha minimizado esa función, o se ha dado una minimización a los resultados de esa función. ¿Qué quiero decir con esto? Todos los organismos de fiscalización que existen deben de ser autónomos, deben de tener la libertad de poder señalar y sancionar, en su caso, lo que no se está haciendo bien por cualquier nivel de gobierno. Pero desafortunadamente ahorita se minimiza mucho la acción de las cosas que se están haciendo. Si algo no se hizo bien, pues el discurso dice que no pasa nada, estamos avanzando, que antes era peor, etcétera, etcétera. Y ese tipo de situaciones hace que pues la percepción de la gente sea, y en la realidad, que hay más corrupción actualmente que como había antes, o que se justifica porque antes había y hoy también pues, no es tan penado ese tipo de situaciones. Yo acabo de observar algunos de los reportes de la Auditoría Superior de la Federación, de las auditorías que hicieron el año pasado y el año antepasado. Y hay una, por ejemplo, que me llamó mucho la atención, que habla solamente de un rubro específico de la revisión de las tecnologías de la información y la comunicación. Y la auditoría pone ahí que llegó a revisar al Poder Legislativo y no encontró ninguna evidencia del ejercicio del presupuesto respecto de eso, entonces no puede opinar al respecto. Por ejemplo. O del año pasado, el ejercicio de los programas públicos, donde las observaciones
en todas las áreas, en todas las dependencias hay observaciones con diferencias de muchos millones de pesos. Y ahí están plasmadas y hasta ahí se queda. Entonces, yo creo que una parte muy importante es la autonomía que debe de tener cada uno de los organismos de control y la aplicación correcta y estricta de las leyes a las cuales nos regimos cuando decidimos ser funcionarios públicos. La ley de responsabilidades de los funcionarios públicos es muy clara. La sanción es igual, pero la forma de aplicarlas es discrecional. Entonces, ahí en ese sentido, creo que una parte muy importante es que se robustezca y se le dé solidez a que se siga haciendo todas las revisiones que vienen ya marcadas y que se tienen que estar haciendo, que se parta, como bien decía la contadora, de un presupuesto base cero, que no sea la costumbre de que si te gastabas 100 te vas a tener que seguir gastando 100, sino que justifiques con un proyecto o un proyecto de presupuesto en qué vas a gastar de acuerdo a los objetivos y que estos objetivos estén alineados y en sintonía con las políticas públicas, con los planes de desarrollo nacionales, estatales, municipales, etcétera, para que coadyuves al cumplimiento de los objetivos que tiene el plan de desarrollo del gobierno que corresponde. Y entonces, en ese sentido, el presupuesto debe armarse con base en lo que se va a contribuir en cada una de las trincheras para poder lograrlo. Y no solamente a los caprichos y necesidades de otras personas. ¿Qué está sucediendo actualmente? No en todos los ámbitos, pero en algunos sí, que no se puede hacer un presupuesto o un anteproyecto del presupuesto hasta que no les digan cuánto van a tener que dejar de gastar por atender otros programas que no son de ellos y que se les va a destinar a otras secretarías de ese presupuesto. Y entonces eso hace que las diferentes instancias no cumplan con el encargo principal que tienen, ya sea seguridad, salud, educación, turismo, etcétera, etcétera, todas las áreas. Entonces, yo creo que una parte muy importante es eso, el darle la libertad y la autonomía que necesitan los organismos para poder llevar a cabo un adecuado cumplimiento de las normas y leyes y, obviamente, que esto sea con la mayor transparencia correspondiente. Y lo vemos a la práctica, ¿verdad? Porque actualmente los órganos de control interno pues, son nombrados por su mismo jefe, ¿verdad? Entonces, no tienen esa autonomía para poder sancionar pues, a su jefe, ¿verdad? Pues creo que son todavía de las fallas que tenemos que corregir. Y pues por ahí destaco también un comentario que hacían hace un momento en cuanto a la capacitación y en cuanto a la profesionalización. Este comité, concretamente liderado por nuestra presidenta, pues es muy incisiva en la parte de la ley de carrera. Entonces los funcionarios públicos que sean los mejores, pues se queden, ¿verdad? Y no se tengan esa alternancia que suelen tener los partidos políticos, que cada quien en su secretaría contrata a personas que fueron afines políticamente, pero que no necesariamente significaría que fueron los mejores profesionales que se tienen para ello. Muchas gracias. Sí. Bien. Bueno, retomo el comentario, ¿no? Justamente que nos establece la propia Constitución, ¿no? Ahí en su artículo 116, donde dice que, bueno, los estados tendrán un órgano de fiscalización y que tenga su autonomía de gestión, ¿verdad? Su independencia. ¿Y esto qué significa? Pues que justamente haya gente profesionalmente capacitada, con el expertise, la experiencia necesaria, pues para hacer esa función justamente, ¿no? De lo que es la fiscalización y obviamente pues no responda, ¿verdad? Pues a cuestiones, de intereses, pues diferentes al objeto que tiene esta instancia tan importante, ¿no? Que es para la sociedad, de lo que es la fiscalización, ¿no? Así como la Auditoría Superior de la Federación tiene, obviamente, pues una relevancia dentro de la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados y en los estados igual, que finalmente hay que entender, los ciudadanos, pues elegimos a un representante, ¿no? Que son los diputados. Y ellos tienen esa responsabilidad de ver el manejo de los presupuestos que fueron asignados a los entes públicos. Y pues ellos delegan esa responsabilidad justamente en lo que son estos órganos de fiscalización o la Auditoría Superior a nivel federal. Y al final de cuentas, pues van a emitir pues, un informe, ¿no? De la rendición de cuentas, justamente
donde, bueno, pues en ese inter, pues van a hacer una serie de observaciones que deben ser solventadas en un tiempo determinado. Si estas proceden, bueno, pues se aclaran. Si no, pues ya de ahí vienen las distintas sanciones que, bueno, algunas le corresponderá al órgano y otras las tendrá que canalizar, pues justamente ahora a través de lo que es este sistema, ¿no? Estatal o sistema nacional, que ese es un cambio radical a diferencia de hace 20, 30 años, ¿no? Que pues quedaban totalmente a discrecionalidad, o ponían una pena muy sencilla y tan, ¿verdad? Y prácticamente luego nadie se enteraba. Hoy en día, bueno, esto creo que ha habido una mejora sustantiva. Otro tema creo que también es importante la cultura, ¿no? Que debe irse permeando, ¿no? Uno es en la propia sociedad, en lo que es la transparencia propiamente, que la gente se sienta responsable o comprometida. Creo que es una responsabilidad o corresponsabilidad también de los ciudadanos el justamente ver la información que transparentan los entes públicos, ¿verdad? A lo mejor, como decía la contadora Olga, si no tienen el expertise, bueno, ciertos conocimientos y que pues se den a la tarea de hacer algunas consultas, ¿no? Decía aquí el doctor Chuy, a veces no saben cómo hacer la pregunta, es cierto, ¿no? O sea, ¿qué le pregunto, no? O lo que les llama más la atención es ¿cuánto gana, no? Pues no, eso ahí lo ves en el portal de transparencia, ¿no? O sea, pues, yo les digo preguntas más inteligentes, donde cuestiones y pongas a pensar a la gente que está ahí y que no puede hacer ya muchas cosas obscuras, ¿verdad? Pues para evitar justamente dar resultados, ¿no? Entonces yo creo que esa cultura se tiene que seguir trabajando, pues no sé si sea desde los niños en primaria, así como la educación vial o para las elecciones, o desde esos procesos, porque ya ha llegado a los 30, 40 años, la gente ya es muy difícil que quiera hacer un tipo de esa consulta, ¿no? Entonces creo que ahí sería algo, ¿no? Y esto tiene que ver, va junto con pegado con la rendición de cuentas, ¿no? No basta con que solamente tengan la factura, que sí se haya llevado un proceso adecuado de licitación, sino cuáles fueron esos resultados, si realmente vas a atacar un programa de obesidad y gastaste millones de pesos, y bueno, ¿y cuál fue el resultado, no? A lo mejor todo lo hiciste bien, pero los indicadores, los resultados, pues no abonaron en nada, ¿no? Entonces, pues malgastaste al final de cuentas, ¿no? O el dar las despensas, ¿no? Pues una despensa, la pregunta siempre ha sido, ¿una despensa al mes será suficiente para batir ese problema? Pues creo que en ese sentido se tiene que trabajar mucho. Creo que se está haciendo, pero desde mi punto de vista creo que hace falta mucho todavía por llegar a esos estándares. Si bien es cierto que hoy en día se nos piden muchos indicadores, ¿verdad? En la gestión, también creo que faltan en muchas instancias, pues justamente medir la eficiencia del trabajo, ¿no? Es decir, lo que decía la control en ese momento, ¿no? Algo que no se pueda medir, o que no exista una metodología para medir, pues, ¿qué mido, no? En ese sentido, ¿cómo mido esa eficiencia o esa eficacia del trabajo de esa persona, ¿verdad? Si finalmente está devengando un salario, y bueno, ¿y tu trabajo a dónde me va a abonar, ¿no? En este sentido. Entonces, creo que me queda claro que la auditoría es un ejercicio esencial, sustantivo, que debe seguirse dando, que hoy en día estos órganos a través de los portales de transparencia pues pueden ver fácilmente cuando un ente no está cumpliendo y desde ahí les puede llamar la atención pues para poder hacer una revisión inmediata, ¿no? En ese sentido y no esperarse a que venga hasta el otro año si yo puedo hacer algo en este momento, ¿no? O sea, creo que ahí se pudiera establecer, no sé si a veces el grupo de gentes que integre este tipo de órganos sea suficiente para hacer este tipo de trabajos, eso lo desconozco, pero creo que tendrían también que luchar por ello, ¿no? Y sobre todo, qué resultados, a qué se comprometen para justamente darle en tiempo y forma resultados, ¿no? Y evitar
en aquellos casos que se dé, pues algún abuso, algún riesgo, ¿verdad? De que pueda haber algún desfalco, un mal uso de recursos, etcétera, ¿no? Creo que ese sería importante. En el tema que comentaban hace un momento de lo que la ciudadanía percibimos que hay más corrupción, digo, yo creo que no podríamos decir si hay más o menos. Lo que sí es que ya sabemos cuánta hay. ¿Por qué? Porque anteriormente pues ni nos lo imaginábamos, ¿no? Algo tan sencillo como el hecho de poder criticar al presidente de la República, ¿no? Eso no sucedía. Antes de las redes sociales, que iba a un evento, que nombró al primo, que todos estos temas de escándalo que sucedían después de las redes sociales, pues eso no pasaba, ¿no? Y así como después en este tema de decir, oye, ¿qué hizo? Que se fue en avión, eso que no sucedía, que no se transparentaba porque ni lo dejaban ver, ¿no? Andaba ahí con sus guarduras y todo, no lo veíamos. Lo mismo sucede en el ejercicio de los recursos públicos del gobierno. O sea, anteriormente, ¿qué pasaba? No sabemos, ¿no? Estos, ¿qué dice el maestro? Estos procesos oscuros. No sabíamos de qué color eran, cuántos eran, ni si serían o no sabíamos. Hoy ya lo sabemos, por lo menos ya sabemos qué sucede y lo podemos estar impulsando a través pues de las aportaciones que desde su trinchera de cada persona podemos hacer, ¿no? Ese es un tema, que ahora ya por lo menos existen formas que como yo lo comentaba al principio de la charla, ya las tenemos, ¿no? Ese es el producto. Eso que nosotros hoy podemos ver para poder juzgar si está bien o está mal desde cada lente de cada persona, ya existe. Ese es el primer producto. Luego, en el tema de la auditoría, yo creo que hay un esfuerzo que se tiene que hacer en el tema de que ahora tenemos que versar hacia dónde nosotros planeamos, enfocamos nuestras pruebas como auditores. ¿Por qué? Porque yo no digo que ya no exista corrupción, pero a mí cuando me tocó participar en auditorías del sector público, gubernamentales, sí me tocó ver observaciones muy feas, obras no ejecutadas, activos no entregados, sueldos pagados, sí me tocó ver los famosos aviadores, ¿no? Que decían que existían, sí existen. Entonces, todo eso hoy, un auditor, por más certeras que sean sus pruebas, por más bien planeadas, por muy perfecto que haga su trabajo, eso ya no se cacha hoy. Veamos los informes de resultados. No hay observaciones de esas. Entonces, ¿qué nos dicen los resultados? Nos dicen que esa capa ya se superó. Hoy tenemos que versar nuestras pruebas, a ver si lo hiciste bien, todo tu proceso de adquisición está bien, tu proveedor está en norma. Eso también quiere decir que ese es un punto de gane, que este trabajo conjunto a través de la auditoría, impulsar el cumplimiento y las buenas prácticas en el gobierno para generar resultados, ha dado resultados. ¿Por qué? Porque ya incluso obligamos con todo este esquema al proveedor y al contratista a que si gana un concurso lo haga de la mejor manera, ¿no? Que esté en orden en su opinión de cumplimiento, en toda la parte de integrar un expediente para poder participar en el gobierno, pero también se le ha obligado y se ha permeado una cultura donde el que le vende al gobierno dice, bueno, ya gané y me costó trabajo ganar porque mínimamente integré un expediente bien complejo, ¿no? Pero también me obligo a hacer la obra bien, tan me obligo que ya no hay obras no ejecutadas, o sea, ya no, o sea, digo, habrá algunas que se hayan determinado, pero no como antes, o sea, realmente a mí antes en los informes de auditorías a tiro por viaje era obra no ejecutada. O sea, no eran en el tema de obras, conceptos unitarios ejecutados diferentes a los que me cotizaste. Entonces, donde sí se podía determinar una observación monetaria de reintegran. Hoy eso ya no sucede. Entonces, ¿a qué nos obliga a todos? A mí como ciudadano a ver y ahora sí poder exigir y estar en el escenario de decir, dame un resultado. Mi necesidad de la educación es esta. Sigo teniendo esta necesidad. Y en el tema del auditor, bueno, pues enfocar nuestros esfuerzos. Hay algo muy importante. En el tema de planeación, nosotros en México tenemos una ley perfecta. Dice todo, qué es lo que tú tienes que hacer. El tema es, no me dice cómo lo tengo que hacer. Me dijo, hay una matriz de indicadores donde tienes que poner cuál es tu fin, tu propósito y tu componente, algo muy técnico, pero que se transforma para el ciudadano en qué problema identificaste que tengo como ciudadanía
¿Y cuáles son tus programas con los que lo vas a hacer? ¿No? Ahorita el maestro Jorge comentaba de enseñarle a los estudiantes a hacer una consulta. Pues yo lo primero que preguntaría es, ahí tú pusiste un objetivo que vas a disminuir el 6% de tal problema. Y con este programa, ¿qué es específicamente lo que vas a hacer y cómo lo hiciste en el presupuesto? Porque ese lazo es el que está roto. O sea, ahí me lo dibujaste y me dijiste, este es el porcentaje que vas a combatir. Y me dijiste que estas son las acciones que vas a emprender. Pregunta del millón, ¿qué presupuesto le destinaste? Allá en los números, ¿qué presupuesto le destinaste a estas acciones? Ahí es donde está el lazo roto. No se sabe en presupuesto cuánto le asignamos a eso tan bonito que se dice en la planeación. Entonces, ese es el paso que se tiene que dar. Porque en la medida en que como nosotros, la auditoría, nosotros como auditores logremos orillar al gobierno de sí, pero eso que tú gastaste en presupuesto, mira, en términos de salud, sí decía aquí que ibas a equipar las clínicas al 100%, aquí dice, y allá pues sí equipaste, pero no las clínicas, ¿no? Sí compraste insumos, pero no las clínicas que necesitaban tu atención. Entonces, ese vínculo, ese casamiento entre cómo aplicaste el presupuesto y cómo lo dibujaste que lo ibas a aplicar en tu planeación, eso es, creo yo, donde tienen que estar los lentes hoy, para que de verdad podamos ayudar, como lo ha hecho la auditoría, ayudar a que el gobierno en su gestión de ese otro pasito, que es que se permee la cultura de que si yo gasto un peso es para resultados, para un resultado que yo digo. Y efectivamente, bueno, pues creo que ahí nos toca a nosotros poner también un granito de arena en la información cívica, en que la ciudadanía sea mucho más inteligente, más incluyente, para poder exigir que tengamos gobiernos más eficaces y sobre todo también más transparentes, ¿verdad? Muchas gracias. Presidenta, queremos escuchar la parte conclusiva de este foro. La verdad es que nos quedamos con unas opiniones bastante interesantes y sobre todo para nosotros como comité, pues nos nutren mucho en lo que la ciudadanía nos pide y sobre todo poder llevar pues también productos finales en los que la ciudadanía pues también se entere de lo que nosotros hacemos, también cómo continuamos a esa reducción en la corrupción, que es parte de nuestra misión. Muchísimas gracias, comisionado. Bueno, pues la verdad, opiniones muy valiosas de cada uno de los participantes en este foro. La verdad nos deja un grato sabor de boca, si bien nos damos cuenta que hemos tenido avances precisamente en el tema de la prevención de la corrupción a través de las auditorías gubernamentales. También nos damos cuenta de que todavía hay muchas cosas por hacer. La verdad, me queda claro que la auditoría gubernamental es precisamente vigilar que exista la correcta aplicación de los recursos por parte del Estado, ¿verdad? Creo que ahí enfocaría, también resaltaría yo la importancia de la herramienta que tiene la auditoría gubernamental como una herramienta básica y fundamental para poder tener y apegarnos a lo que es la transparencia y la rendición de cuentas. Creo que eso es fundamental, precisamente el tema de la auditoría gubernamental. Obviamente, como luego dice la contadora, las ejecuciones de obra contadora, luego dicen que por ahí que lo que se entierra pues no se, difícilmente se puede hacer una auditoría en ejecuciones de obra, la verdad, pero seguiremos impulsando precisamente esa participación ciudadana a través de la Contraloría Social, a través de los observadores también sociales que por ahí nos sigan fortaleciendo en este tipo de acciones. Algo importante precisamente también que se mencionaba era el tema de la resistencia a la auditoría. Creo que ha habido el relajamiento, como usted lo ha comentado, contadora, como lo han comentado, precisamente porque ya no existe esa resistencia a una auditoría o a rendir un informe. Creo que también es importante y creo que a los responsables precisamente de los controles internos, pues es importante hacer notar que la auditoría gubernamental es como ayudar a los sujetos que son fiscalizados a mejorar sus operaciones precisamente y actividades, dándoles a conocer las áreas de oportunidad mediante una conclusión de las recomendaciones. Yo creo que también eso tiene mucho que ver, como lo ha comentado, con esa relajación, que ya no existe tanto la resistencia al hacer sujetos de ser auditados. Eso, por un lado, también la importancia de fortalecer los órganos internos de control. Creo que nosotros siempre lo hemos mencionado y hemos
trabajado mucho desde el Comité de Participación Ciudadana, precisamente en el fortalecimiento de los órganos internos de control. Emitimos una recomendación no vinculante. En el caso de los municipios, pues actualmente la ley le da al presidente municipal la facultad de designar a él su titular del órgano interno de control. Y precisamente en ese comentario que usted hacía, contador, en la falta de autonomía de las instituciones, que es tan importante y tan relevante, es algo en el cual nosotros hemos estado trabajando mucho. Hemos tratado también de fortalecer a los órganos internos de control a través de las capacitaciones, precisamente de la profesionalización. Hemos tratado de impulsar, y nos hemos encontrado ahí con muchas barreras por parte de las instancias en lo que es impulsar el servicio civil de carrera. Tenemos una ley aprobada en el Estado, lamentablemente es una ley muerta, y que encontramos esa resistencia en las instancias gubernamentales precisamente de la no aplicación del servicio civil de carrera. Y lamentablemente, bueno, pues esto se da por cuestiones de captura de los puestos, y que lamentablemente esto no nos permite avanzar precisamente en lo que es la prevención, porque obviamente carecemos de personal capacitado con servicio capaz y que tenga esa ética profesional, ¿no? Y que nos permita tener precisamente servidores públicos éticos, ¿sí? Y bueno, pues son situaciones en las que seguramente tendremos todavía mucho que trabajar. Obviamente, desde luego, contando con aliados de la sociedad civil que nos ayuden precisamente a fortalecer estas aportaciones ciudadanas para que cada día nuestras instancias pues mejoren y podamos darle a esa sociedad esa confianza en las instituciones que está tan deteriorada. Por otro lado, bueno, pues también para nosotros es muy importante, dentro de lo que es el comité coordinador, pues tenemos la Contraloría también, y también tenemos el órgano superior de fiscalización, que son los entes precisamente responsables de auditar y fiscalizar los recursos, ¿no? Estamos actualmente faltos de este pilar, que es precisamente el Sistema Estatal Anticorrupción. Se compone de 3 pilares, que es precisamente el Comité Coordinador, donde están las instancias que tenemos el órgano de fiscalización, el Instituto de Transparencia, la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción, la Sala Administrativa, la Contraloría del Estado, si ya la mencioné. Nos acompañan también los órganos internos de control de los municipios. Y obviamente para nosotros es importante que quede instalado al 100% el sistema. Tenemos el comité coordinador, que es uno de los pilares, el otro pilar que es el comité de participación ciudadana, que es el responsable precisamente de la coordinación de estas instancias. Y nuestro tercer pilar, que nos sigue todavía faltando, que es precisamente el sistema estatal de fiscalización. Es algo tan importante. Y quedo convencida una vez más de la importancia que esto tiene al conocer los puntos de vista de cada uno de ustedes. Realmente creo que es importante y seguiremos precisamente señalando la importancia que tiene la instalación de este sistema estatal de fiscalización dentro del ámbito gubernamental. Qué bueno que tenemos mejora de normas, como es una ley general de contabilidad gubernamental. Y algo que también es importante que mencionaban, que es precisamente que esos presupuestos de ingresos y egresos que realmente sean aplicados en lo que fueron programados. Si tenemos una planeación del gasto, debemos de tener una ejecución y derivado de esto debemos de tener precisamente lo que es un informe, ¿verdad? De lo que se planeó, lo que se ejecutó y que realmente se aplicó donde debería de aplicarse. Evitemos tener esas fugas en el sentido de que se presupuesta para un rubro en específico y después logramos que se aplicó en otro, pero nos queda vacía la justificación del por qué se y por qué le diste más importancia acá cuando lo tenías ya en tu planeación detectado en este rubro presupuestario. Seguiremos siendo muy vigilantes precisamente de que el recurso se aplique realmente donde debe de aplicarse y para el cual se presupuestó. Y obviamente y lamentablemente pues los estados, como bien lo comentaban también, pues están sujetos a lo que la federación les
etiqueten el recurso y que ya viene dirigido a la ejecución de tal obra, a la ejecución de tal programa social. Y a diferencia de nuestros municipios que son entes de servicios y son captadores de recursos. Y ahí también, pues obviamente nuestros municipios son áreas muy sensibles en el sentido de que también debemos estar muy vigilantes en la ejecución de este dinero. Y desde luego en el Estado, pues que nuestros impuestos sean aplicados donde realmente deben de estar, ¿verdad? Yo agradezco muchísimo la participación de cada uno de ustedes, de contador Miguel Ángel, muchísimas gracias por acompañarnos. Contador Galidia, un placer tenerla por aquí, muchísimas gracias. Contador Jorge, un agrado y un gusto tenerlos por aquí y la verdad, gracias por esas visiones de especialistas en los temas que nos abren los ojos a la ciudadanía, que tenemos las herramientas tecnológicas que debemos de aprender a consultar la información precisamente y que esas herramientas tecnológicas nos ayudan muchísimo en lo que es la transparencia y la rendición de cuentas. Muchísimas gracias. Gracias. No, pues muchas gracias. Gracias a los integrantes que en este día nos engalanaron. Muchísimas gracias a Olga Lidia Valdés Caramillo, una de las principales especialistas en el área de contabilidad gubernamental aquí en la región. Muchísimas gracias al contador Miguel Ángel Zamarripa, con la expertise que tienes como exdirector general de programación y presupuesto del Senado, desde pues, un punto de vista medular a nivel nacional. Y por aquí al maestro Jorge Silva Robles, que es uno de los principales académicos de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, que con el liderazgo y la experiencia que también tiene, pues ha sabido llevar la conducción de los estudiantes a un punto óptimo. Pues agradecemos a todos los que nos acompañaron en redes sociales. Muchísimas gracias. El de la voz, comisionado José de Jesús Suárez Mariscal, les agradece muchísimo su tiempo y su dedicación a ello. Muchísimas gracias por el tiempo que nos brindaron. Gracias. Gracias, buen día.